Los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Dijeron, ay de nosotros, porque antes que peleemos con ellos no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará ahora de estos dioses tan poderosos? Estos fueron los que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, filisteos, sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos han estado sirviendo a vosotros. Sed hombres y pelead. Y pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a su tienda. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30.000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Finees. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! Aquí el pueblo de Israel buscó a los filisteos para batallar, buscó a los filisteos para pelear. Por eso dice la Biblia, salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Y los filisteos les superaron de tal manera que mataron a 4.000 hombres, a 4.000 israelitas. Y ellos que no se esperaban esto, huyeron, fueron al campamento y dijeron, ¿cómo ha podido ser que los filisteos no hayan herido? Vamos a coger el arca del pacto, nos la llevamos otra vez a la batalla y peleamos otra vez con ellos. Y seguro que como el arca va a estar con nosotros, la presencia de Dios va a estar con nosotros, le vamos a ganar. Porque el arca del pacto, quiero aclararlo porque es lo que voy a predicar esta tarde, el arca del pacto era, voy a decirlo de manera vulgar y sencilla para que podamos coger el concepto, era como un objeto de oro que el Señor le mandó a Moisés a hacer con unas medidas exactas y en fin, unos dos querubines encima. Y eso lo que simbolizaba era la presencia de Dios. Entonces cuando llegaron al campamento y la habían herido con 4.000 hombres, dicen, nos llevamos al arca, nos llevamos la presencia de la batalla, Dios está con nosotros, lo matamos al enemigo. Pero sin embargo, los enemigos que tuvieron miedo porque conocían el testimonio de Dios, que le había bendecido a la Egipto, aún así dijeron, vamos a pelear y ya está. Y los mataron a los israelitas. El arca de Dios, la presencia no hizo nada, y los filisteos se llevaron el arca, la presencia de Dios con ellos. Aleluya. Amén. ¿Sabes qué pasa? Que ahora, en este contexto, la reputación de Dios se ve afectada. ¿Por qué se ve la reputación de Dios afectada? Porque los filisteos podían decir, mirad, Israel se trajo la presencia de Dios a la batalla y aún así lo hemos derrotado. Y le robamos el arca y nos la llevamos para nosotros como trofeo de nuestra victoria. Y el pueblo de Israel también podría aceptar el testimonio de Dios de alguna forma, diciendo que lo había batallado la batalla, que los había empezado solo y que lo había humillado ante su propio enemigo. O tal vez con lo idólatra que era el pueblo de Israel podían decir, eso es porque el Dios de los filisteos, el Dios de Agón, es más fuerte que nuestro Dios y no está. Gloria a Dios. Amén. Pero ¿sabes dónde verdaderamente estaba el problema? El problema no estaba en que el Dios de Agón, que no existía de los filisteos, fuera más fuerte que el Dios de Israel. Tampoco en que la presencia de Dios los hubiera abandonado y los hubiera traicionado y hubiera dejado en la batalla. No estaba el problema ahí. No era eso lo que había pasado. El problema se encuentra en un capítulo anterior a este, capítulo 3, verso 1, dice, en aquellos días escaseaba la palabra de Jehová. Este fue el problema que inició y desencadenó muchos problemas con el arca del pacto, con la presencia de Dios a lo largo de muchos años. Que escaseara la palabra de Dios en aquellos días. Porque saben, cuando se menosprecia la palabra de Dios, no se le está restando valor a una parte del Evangelio. Amén. La palabra no es un condimento del Evangelio, no es como una pieza del coche, no es una pieza del Evangelio. La palabra de Dios es la misma presencia de Dios, y cuando la rechazas, cuando la menosprecias, rechazas y menosprecias la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y como aquellos días no había palabra, que no había tampoco presencia. Escaseaba la palabra, escaseaba la presencia. Gloria a Dios. Amén. Y el problema que tuvo Israel era querer llevarse el arca a una batalla que ya tenían perdida por no cumplir su palabra. Amén. Ese fue el problema. Porque, ¿sabes? No podemos forzar la presencia de Dios a hacer milagros que se consiguen obedeciendo. Lo voy a repetir para que se entienda. No podemos forzar la presencia de Dios, no se puede forzar, no se puede obligar
hacer milagros que solo se pueden conseguir si obedeces. No se trata, vamos a llevarlo al alto y que mande los filisteos. No, se trata de que obedezcas, que tengas que hacer la palabra y luego verás cómo el Señor te dará la victoria. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si no obedecemos lo que está escrito, ¿sabes qué pasa? Que ninguna cosa que podamos inventar va a conseguirlo. Si no obedecemos lo que está escrito, ninguna mano de un pastor que la ponga encima de nadie va a conseguir que acontezca. ¡Aleluya! Las manos de un pastor no van a forzar a que la presencia actúe en tu batalla si no has obedecido. Hay mucha gente que viene aquí al altar a que le pongan las manos a David para forzar a hacer la presencia algo que no obedece. No existe medio ni milagro que pueda hacer algo más que obedecer la palabra. ¡Aleluya! Por ejemplo, si una familia, la mujer no le da el lugar bíblico que le pertenece al marido, y el marido se coge el lugar de la mujer, el hijo no respeta a los padres y no lo honra como dice la Biblia, es un desastre. Y por mucho que se ore, por muchos ayunos que se hagan, por muchas alabanzas que se ponga en el cassette, en la tele, por muchas cosas que se hagan, no lo va a corregir y no se va a forzar la presencia a que Dios bendiga a una familia que no cumple como la estructura y el diseño familiar de Dios está escrito. Hay un diseño familiar que Dios ha escrito. Si no se cumple, no hay manera de llevar el arca a esa batalla. Esa batalla familiar está perdida. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque no te puedes llevar la presencia de Dios fuera de su palabra. Hay gente que se quiere llevar la presencia fuera de la palabra. Y es que la presencia de Dios y la palabra van unidas. La presencia de Dios no se puede divorciar de la palabra. Primera de Samuel 2:12 dice: los hijos de Eli, esos dos que murieron, esos eran sacerdotes, eran ministerios. Dice, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. No tenían conocimiento de Dios. Pasaban por alto las palabras que Dios le dijo a Moisés, que hasta ese momento era la palabra de Dios, no estaba tan bien con nosotros, porque no habían acontecido todas aquellas cosas, pero la palabra de Dios, en el momento que había sido revelada a Moisés y demás, la pasaron por alto. Pasaron por alto todo lo que se decía acerca del arca. Y luego se llevan el arca a la batalla. Gloria a Dios. A veces nos llevamos la presencia a lugares que Dios no aparece. ¿Sabes por qué? Porque yo no cumplo la parte espiritual de ese lugar. A veces queremos llevar, como he dicho, la presencia en lugares que no cumplimos. Y por eso, como no lo cumplimos la palabra, la presencia no aparece. No es que nos abandone, es que le hemos abandonado primeramente nosotros a no cumplir lo que está escrito. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Y sabes, tengo que decirte algo. Hay algo que se dice y es que las batallas se ganan de rodillas. Pero si te ponen, pero hay mucha gente que ha ganado batallas. Pero no hay nadie que haya ganado una batalla abandonando la palabra. En la Biblia encontrarás personas que han podido ganar la batalla orando, pero sin olvidar la palabra. Porque no existe ninguna persona en la Biblia, ni una persona en el mundo que gane una batalla en su vida o en cualquier área de su vida, olvidando y despreciando la palabra de Dios en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Por eso el pueblo de Israel sí que hacían sacrificios. Claro, llegaba el pueblo, hacían ofrendas, hacían sacrificios, había rituales, pero aunque había rituales, había ofrendas, había sacrificios, y luego la presencia no aparecía. Gloria a Dios, porque los sacrificios, las ofrendas, lo que podamos hacer nosotros, el cantar, el predicar, el culto, ponerte alabanza, el decir Dios te ama, todas esas cosas no van a reemplazar el cumplir la palabra de Dios, y esas cosas no nos van a traer la presencia de Dios si no estamos cumpliendo la palabra. Aleluya. Nadie jamás ganó una batalla olvidándose de su palabra. Dijo David, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. En 2 de Samuel 6 y 7
7 dice: cuando llegaron a la era de Jacob, Uza extendió su mano a escuchar al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió allí y murió. Amén. Y cayó muerto junto al arca de Dios. Amén. Aquí David era el rey y el arca allá había pasado ya por varias manos. Como hemos visto, pasaron por la mano de los filisteos porque le ganaron al pueblo de Israel y se la llevaron para ellos mismos. Y cuando el arca estuvo otra vez en Israel, al cabo del tiempo que ya se fue el arca con el pueblo de Israel, la llevaron a casa de Abinadab, una persona simple, una persona normal del pueblo, que era de Mar, y llevaron allí a su casa el arca. Y estuvo el arca, dice la Biblia, 20 años en su casa y no pasó nada. 20 años en la presencia de su casa y no pasó nada. Y a los 20 años que David ya era rey, dice: lleva muchos años aquí el arca del pacto, la presencia de Dios, traerla para mí. Y cuando la están trayendo, en el trayecto ese, están los bueyes trayendo el arca, la presencia de Dios. Pero los bueyes tropiezan y Uza, un hombre, quiso sostener el arca para que no se cayera al suelo, una buena intención. Pero dice la Biblia que se encendió Jehová contra él por hacer eso y murió. Gloria a Dios. Y dirás: ¿por qué muere Uza? Si eso era algo bueno. Porque Dios quería que llevaran el arca a su manera, no a la manera de ellos. A veces queremos tratar la presencia de Dios a nuestra manera, pero la presencia de Dios no se trata de nuestra manera, se trata a la manera de la Biblia, a la manera de Dios. Amén. ¡Aleluya! Esto nos pasa también, queremos ministrar, queremos atraer, llevar la presencia a nuestra manera. Y esto se refleja en frases como: es que yo creo en Dios a mi manera, es que es mi forma, es que yo me voy a dejar llevar por el Espíritu. El Espíritu nunca te va a guiar a algo que no indique la Biblia. Si el Espíritu te está llevando a algo que no pone en la Biblia, no es el Espíritu. Puede ser algo, pero no el Espíritu. Gloria a Dios. Y hay gente que dice: no, es que a Dios es más grande que la Biblia. Yo escucho decir esto: Dios es más grande que la Biblia. A Dios no lo puede encajonar en la Biblia. ¿Sabes? Nosotros tenemos un manual de instrucciones para ministrar la presencia de Dios y todo lo que envuelva a Dios. Y cuando no lo hacemos así, como se pone en la Biblia, solo van a venir desastres. Amén. ¡Aleluya! Es como querer pilotar un avión, pero el manual de instrucciones, esto es muy grande, lo vamos a meter en el avión, en el manual de instrucciones. Es como querer llevar un coche sin hacer caso y pasar de las señales de tráfico. Va a ser un peligro. Va a ser un peligro y va a acabar en desastre, en caos. Pero si lo trata como se debe de tratar, respetando las normas, respetando el manual, va a ser una bendición. ¡Gloria a Dios! Eso es lo que pasa con la presencia de Dios. La presencia de Dios, si la tratas a su manera, puede ser un peligro. Pero si lo tratas bíblicamente, será una bendición. ¡Aleluya! Porque la presencia de Dios no se trata a nuestra manera ni a nuestro gusto. Se trata a la manera bíblica en el nombre de Jesús. Amén. ¡Aleluya! La presencia de Dios no se trata con buenos sentimientos ni con buenas intenciones como tuvo Uza. La presencia de Dios se trata bíblicamente. Por eso cuando Jesús anuncia su muerte y resurrección a los discípulos, está ahí Pedro y Pedro dice: joder, ¿tú qué eres Jesús? ¿Qué eres Dios? ¿Qué te estás portando? ¿Cómo te van a matar? ¿Cómo te van a hacer esto? ¿Cómo te van a tratar así? No vayas a la cruz. ¿Y sabes lo que le dice Jesús a Pedro, iglesia? Dice: apártate de mí, Satanás. Vamos, si está diciendo Pedro que no vaya a la cruz por bien, porque lo ama, está teniendo la misma intención de Uza, sostener el arca, ayudar a la presencia de Dios, ayudar a la presencia de Cristo. ¿Por qué le dice: apártate de mí, Satanás? ¿Por qué Jesús está tan mal agradecido aquí? ¿Saben por qué? Porque tenía un buen sentimiento, pero que rompía la escritura. Estás tratando a mi persona con una buena intención, Pedro. No quieres que vaya a la cruz, pero la palabra, la escritura,
lleva profundizando en mí mucho antes que tengo que ir a la luz. Y aunque tengas un buen sentimiento y una buena intención, estás rompiendo la escritura. Y por eso Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Porque las buenas intenciones que rompen la escritura no es algo espiritual, es algo diabólico. Amén. Es fuerte. Pero lo voy a decir, ayudar a la presencia de Dios o defenderla sin querer tener conocimiento de la palabra. Es la palabra encajonar a Dios en la Biblia. Eso es del diablo. Apártate de mí, Satanás. Querrás ayudarme, querrás defenderme, pero no quiero nadie que me defienda ni nadie que me apoye sin conocimiento de lo que yo digo. ¡Aleluya! Estás tratando de ayudarme, de defenderme, pero estás rompiendo todo lo que la Escritura dice de mí. ¡Aleluya! Por eso dijo Jesús en este contexto, el que quiera seguir a mí, después de decir esto a Pedro, nombra aquello que siempre decimos, el que me siga coja su cruz, o viene después de esto, de decir a Pedro aparte de mí, Satanás. Dice, por lo tanto, el que quiera tomar su cruz, niegue a sí mismo, la toma, y así entendemos algo. Le estaba diciendo a los discípulos, el que me quiera seguir a mí, no rompa la escritura para no coger la cruz. Pedro dice, rompe la escritura, Jesús, y no vayas a la cruz. Pero ahora Jesús, después de decirle a Satanás, le dice, mira, os voy a decir algo, si queréis seguirme, negarse a vosotros mismos, coger vuestra cruz y seguirme. Es decir, no rompan la escritura para dejar de coger la cruz, para dejar de negarte a ti mismo, porque hay gente que rompe la escritura por tal de no negarse a sí mismo, y eso es algo diabólico. Si quieres ir a la cruz, hay que ir a la cruz. Si hay que negarse a sí mismo, hay que negarse a sí mismo, porque así lo dice la palabra, así lo dice la Biblia, así lo dice Dios, y todo lo que sea contrario es diabólico y no viene de parte de Dios en el nombre de Jesús. Aleluya. Por eso sigue diciendo Jesús. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí, este la hallará. ¿Has visto estos versículos que siempre mencionamos? Va en este contexto, en el contexto de la palabra que muchas veces menospreciamos, en el contexto de la escritura que muchas veces menospreciamos. El que quiera perder su vida, no, eso no es espiritual. Eso es decir, el que menosprecia mi palabra y la hace por no negarse a sí mismo, ese la pierde. Pero el que es capaz de perder su vida por mi palabra, ese la hallará en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso Dios se enfadó y se furó con Uza. Tenía una intención, pero yo a ti no te dan el privilegio y el permiso y el ministerio de que tú toques el arca. ¿Por qué? Porque dice en Éxodo 25:14, dice, harás varas de madera. Esto es Dios, hablando Dios al pueblo cuando le dijo lo del arca y demás. Dice, harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirán de oro, y las meterás las varas por los anillos a los lados del arca para, dice, llevar el arca con ellas. Primer punto, el arca no lo pueden llevar los bueyes, la tienen que llevar a los hombres. ¿Cómo llevaron el arca a la casa de David? ¿Cómo la querían llevar? Los bueyes. Es decir, los bueyes lo pesaban. Todo lo que nosotros ponemos para llevar la presencia de Dios siempre va a tropezar, nunca va a funcionar. Hay veces que queremos poner administraciones antibíblicas, queremos poner cosas que no nombra la Biblia, queremos poner cosas que no nombra Dios, y ¿sabes lo que va a pasar? Que va a tropezar, va a cojear. Todo lo que nosotros queramos colocar en las cosas de Dios va a tropezar y va a caer por su propia mano. Por eso dijo acá, no me acuerdo si fue Gamaliel, que si es de Dios perdurará, pero lo que no es de Dios flaquea, lo que no es de Dios cae. Pues eso le pasó, no era de Dios que lo llevaran los bueyes el arca, de Dios era que lo llevaran a los hombros, por si lo dijo su palabra. Lo llevan los bueyes tropiezan, y Uza, que era un coatita de la tribu de Coat, si no me equivoco, toca el arca. Pero ¿qué dijo Dios también aparte de esto? Dice en Números 8:19, y yo he dado el don a los levitas. ¿El don a quién? A los levitas y a los hijos de Leví, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel. Es decir, Dios les dio el don y el ministerio para que tocaran el arca y ministraran en el templo a los levitas, no a los cuatro. Por lo tanto, llevaron el arca a los bueyes. Dios dijo a los bueyes. Tocó el arca Uza con buenas intenciones, pero era cuatita. Dios dijo que eran los levitas. Y por llevar el arca, la
presencia de Dios de una manera antibíblica, Uza murió. Ahora es más entendible, ¿verdad? Cuando no entendemos la palabra de Dios, hasta Dios parece malo. Pero cuando entendemos su palabra, decimos que malos son los Señor. Cambia totalmente la historia. Cuando la gente no conoce la palabra, el malo es Dios. Pero cuando esa gente conoce su palabra, dice, perdóname, Dios mío. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bendito sea su nombre. Seguramente que ignoraron lo que decía la presencia de Dios al arca, cómo que había que administrarla, cómo que había que administrar la presencia de Dios. Seguramente dirían, vas a encajonar a Dios en las palabras de Moisés, vas a encajonar a Dios en una tabla, como se dice hoy, vas a encajonar a Dios en la Biblia. Y por esos pensamientos, mira, muerte, caos, desastre. Gloria a Dios. Y es que la presencia de Dios no necesita nuestra ayuda, iglesia. Uza quería ayudar al arca, quería ayudar a la presencia, pero la presencia de Dios no necesita de nuestra ayuda. Aleluya. Por eso cuando pierden la batalla contra los filisteos, como he dicho antes, ¿qué pasa? Los filisteos roban el arca, se la llevan para su palacio y la colocan al lado de sus dioses. Y ahora Dios iba a demostrar que habían ganado los filisteos, sí, pero al pueblo de Israel, no al Dios de Israel. Amén. Ahora el arca empezó a hacer unas cosas impresionantes para demostrar de que habían ganado a mi pueblo que se separa de mí y separa de mi comida, lo que va. Pero a mí no. Yo estaba en la batalla, pero a mí no me habéis ganado. Os lo voy a demostrar. Cada día amanecía sus dioses tirados en el suelo. Miran, ¿qué pasa aquí? Nuestros dioses siempre están tirados. Al día siguiente, sin brazos. Empezaba la presencia de Dios a avisar. A mí no me habéis ganado en la batalla, habéis ganado a ellos, no a mí. Y yo a todos los filisteos con tumores, con plagas, la llevaban a sus 5 ciudades principales, a Dor, Gad, en fin, la llevaron a las 5 ciudades, y ciudad que llevaban el arca, ciudad que querían, y la querían devolver. Empezaba Dios a volverlo loco. Y se estaban dando cuenta de que los israelitas perdieron porque no cumplieron los mandamientos de la palabra de Dios. Pero además Dios tiene la bien ganada. Porque la presencia de Dios no hay quien la humille. La presencia de Dios no hay quien lo menosprecie. En el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Bendito sea su nombre. ¿Sabes por qué? Porque Dios no quiere gente que defienda o que ayude a su presencia. Porque Él es defensor de sí mismo. Él no lo humillaron en la batalla al revés. Él lo humilló a todos los filisteos. Y hasta los propios filisteos y los príncipes, llenos de tumores y llenos de plagas, tuvieron que sacar el arca. Y dice, Señor, espérate, que os voy a olvidar más. Hacer 5 tumores de oro y hacer 5 cordones de oro conforme a las plagas que os he traído, poner en el arca y la lleváis para mi pueblo. Y los humilló y ellos mismos se deshicieron del arca. Porque a Dios no hay quien lo humille. Es Dios que humilla a sus enemigos. Es Dios que va victorioso en batalla. Y no hay quien le gane en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Él no quiere gente que le defienda sin conocer su palabra. Úsalo, tocaba, pero no conocía cómo se trataba la arca. Pedro quería que no fuera la cruz porque lo quería mucho, pero no sabía. El Señor no quiere que lo defiende, que sea como amante de Él, pero sin saber lo que es malo. Él quiere que lo trate conforme a su palabra. Ella se vale por sí misma. Amén. Ella se defiende de sí misma. Yo no tengo que defender a Dios de la gente que blasfema a Dios. Es más, ya Pedro ni se importa. Porque Dios es poderoso y no hay nadie que le pueda hacer frente. No tengo que defenderlo a Él. Él se defiende demasiado bien por sí mismo. Lo dejaron solo en el palacio de los filisteos tuvieron que tirarlo. Lo que Él quiere simplemente es que conozcamos su palabra para saber tratarlo y saber transportar la presencia de Dios bíblicamente. ¡Aleluya! Por lo tanto, Uza murió, pero para mí, lo mató su padre, Aminadab. ¿Quién era Aminadab? Era la persona en la que tuvo el arca de Dios en su casa 20 años. Llegó el arca allí a Israel cuando los filisteos
se deshicieron de ella y dijeron, vamos a ungir a Abinadab y lo metemos en su casa. Pues ese que lo tuvo en 20 años en su casa, su hijo Uza fue el que murió. Gloria a Dios. Y a veces pensamos que solo se puede matar con espadas, con armas, con violencia. Pero no. Abinadab mató a su hijo. ¿Saben cómo? Teniendo 20 años el arca en su casa y luego no saber que era un Joaquín y no podía tocar el arca. 20 años y no sabía que solo pueden tocar los levitas. Eso habla de que en la casa se hablaba poco de la palabra. En la casa no había enseñanza. En la casa no hablaba, estaba el arca 20 años, sí, pero nadie hablaba de cómo se trataba en la presencia de Dios. Estaba en la casa, sí, pero nadie hablaba de cómo se ministraba. Gloria a Dios. Por eso cuando su hijo ignorante, que no sabía nada, que estaba el arca 20 años en su casa, ve que se va a caer el arca, ¡pum! Para, va y la toca y muere. Ahora digo yo, ¿de quién es la culpa? ¿De él o de su padre? De los dos, por no aprender, y su padre por no haberlo enseñado. Gloria a Dios. Y a veces creemos que solamente podemos matar a nuestros familiares o herir a nuestros familiares y a nuestros hermanos de la congregación con críticas, con maldades, con fricciones, con falsedad, con artimañas, de maldad que tenemos el ser humano. Pero ¿sabes cuánto también podemos matar a nuestros hermanos? Podemos hacerlo sin armas, sin críticas, sin esas cosas. ¿Sabes cómo? Cuando no le enseñamos lo que Dios dice de sí mismo. Cuando no hablamos de la Biblia. Cuando no hablamos bíblicamente de su presencia. Por eso cuando Moisés estaba en el monte, se fue a orar y dejó hablar por el pueblo. Y el pueblo dice, tarda mucho Moisés, queremos adorar al Señor. Y Aarón le dice un becerro de oro. Y dice, mirad, aquí está vuestro Dios, el que os sacaron de Egipto, adoremos a Jehová. Y todos adoraron a Dios. ¿Saben qué pasó? Que baja Moisés, porque dice el Señor que estaban perdiendo, baja Moisés del monte a los 40 días, si no me equivoco, baja y dice que se pongan de mi lado, o el lado, que se pongan de mi lado los que están de parte de Dios. Dice, y los de Leví, y sus hijos, toda la nación de Leví, se pusieron del lado de Jehová, que era con Moisés. Pero todos los demás no. ¿Saben lo que pasó? Que dice Moisés, muy bien, levita, muy bien. Ahora coged vuestra espada y vais a herir a vuestro hermano, a vuestro familiar y a vuestro amigo. Y dice la Biblia, y los mataron. Es decir, los levitas tuvieron que matar a sus primos, a sus familiares, porque no se pusieron del lado de Dios. Hubo muerte. ¿Saben por qué? Por una falsa enseñanza de decir algo que Dios nunca dijo y enseñar algo que Dios no dijo. Amén. Porque hay muerte espiritual cuando se enseña algo que Dios no dice y algo que Dios no es. Así que no tenemos que privarnos de lo que dice la Biblia de sí mismo, porque eso traerá muerte para los hermanos de la congregación, traerá muerte para nuestra familia, traerá muerte para todo lo que nos rodea, porque la ausencia de la palabra solo trae caos y muerte espiritual en las vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Y voy terminando ya el mensaje con esto. David teme, dice la Biblia, cuando ve que Uza se muere. Se entera de que Uza tocó el arca para sostenerla y murió. Y dice, y temió David, dice la Biblia. Y dice, vamos a llevarla a la casa de otro. Ya no la quería en su casa David. ¿Sabe por qué? Por la trayectoria que tenía ya el arca. Primeramente el arca se la traen a la batalla y no hace nada. Abandona al pueblo de Israel supuestamente, según la fama que consiguió, y muere su pueblo. Luego se la llevan los filisteos y lo llenan de plagas, lo llenan de tumores, matan las estatuas de otros dioses. Cuando traen el arca, seguramente los israelitas dirán, ¡ay, ya está el arca! ¡Ay, el filisteo, ya está la presencia de Dios con nosotros! ¿Y sabe qué pasa? Que tocan el arca y si no me equivoco mueren 50.000 israelitas. Luego la llevan a la casa de Abinadab. En la casa de Abinadab 20 años que la ignoran la presencia de Dios en la casa, que la menosprecian, que no se enseña la Biblia en la casa. ¿Y saben qué pasa? Que ahora muere el hijo de aquel que tuvo el arca 20 años en su casa. Y David dice, sé que a veces no aparece como en la batalla, no aparece como 20 años en la casa de Abinadab, y cuando aparece hiere, cuando aparece trae un
la venga tocando. Vamos a llevarla a la casa de Obed-edom. Esta era la trayectoria del arca durante muchos años. Era la fama que tenía el arca durante muchos años. Y la llevan a la casa de otro hombre simple, Obed-edom. Y dice, y estuvo el arca 3 meses. Y bendijo a Obed-edom y a toda su casa. Amén. 20 años en casa de nada, no acontece nada. Pero que pasó 3 meses en casa de Obed-edom, que bendijo a él y a toda su familia. Es que Obed-edom dice, consagraos, hijos míos. Vamos a preparar el lugar a la arca. Os voy a enseñar cómo se ministra esto. Os voy a enseñar lo que dijo Moisés, que le habló Dios. Y empezó a hacer todo lo que otros no hicieron. Y en tan solo 3 meses, el arca de Dios se empezó a bendecir. ¡Aleluya! Bendito sea su nombre. Y sabes, ahora David, 3 meses después, sabía que yo deshacer del arca esa que tenía mala trayectoria. Y dije, hombre, pues si ahora está bendiciendo a Obed-edom en 3 meses. Si el arca que hace 30, 40 años que lleva viendo y haciendo mal, ahora está bendiciendo a Obed-edom. Y David, que era muy astuto, porque David era muy astuto, empezó a cuadrar las cosas y dijo, claro, el problema nunca ha sido el arca. El problema ha sido en las manos que ha estado el arca. Claro, primeramente los abandonó en la batalla, sí, ¿verdad? Pero ¿por qué los abandonó? Porque Omní, Inés, sacerdotes, ministerios eran corruptos y pecaban de muchas formas en el tabernáculo. Claro, ante un pueblo idólatra, unos sacerdotes pecadores y que no tenían conocimiento de la palabra, Dios los tiene que abandonar en la batalla. Y claro, por eso el arca, que no fue diseñada para el pueblo enemigo, sino que fue diseñada para el pueblo de Israel, cuando se la llevaron los filisteos, se defendió a sí misma y hirió a todos los dioses y así al pueblo de los filisteos. Es por eso que cuando también llegó a la casa de Abinadab, no hizo nada, porque Abinadab la ignoraba. En la casa de Abinadab son en las casas donde se le menosprecia la presencia de Dios, donde se supone que son cristianos pero la ignoran, donde la Biblia nunca se abre. Entonces pasaba la presencia de Dios. Con razón 20 años y no acontecía nada. Con razón 20 años el arca tan poderoso es loco y hay un silencio de 20 años. Y con razón cuando toca el arca muere. Porque me acuerdo ahora que dice la ley que solo los levitas podían tocarla. Pero Obed-edom ha hecho todo lo contrario. Ha tratado el arca bíblicamente, conforme a la palabra y conforme a todo lo que había dicho Moisés. Se han consagrado delante de él y le han preparado el lugar. ¡Ah, lo entiendo todo! Y David cuadró todas las piezas. Y sabes, dijo, no fue el problema del arca, fue el problema de las manos en las que estuvo. Te voy a decir algo, iglesia de Rojales. A veces conocemos el arca de la presencia de Dios en las manos equivocadas y le atribuimos el testimonio a la presencia de Dios. A veces hemos conocido el arca, la presencia de Dios en manos de ministerios impíos, ministerios pecadores que hay, ministerios corruptos que existen. Y decimos, si mira este ministerio lo que hace, si es predicador, si es pastor y mira lo que pasa, si es esto y mira lo que hace. Y sabes, decimos, no, yo no voy al culto con esos pastores, yo no voy al culto con esos ministerios, yo no voy al culto con lo que hace aquella gente. Y le echamos la culpa a la presencia de Dios, pero no es el arca, no es la presencia, es en las manos en las que tú has conocido a Dios. No, con razón luego abandonan a la gente. ¿Por qué? Porque la abandonan, porque no han tratado bíblicamente, pero no es la presencia, son las manos en las que están. A veces has conocido la presencia de Dios en manos de gente que la ignora, en manos de gente que ignora su palabra, que pasa de ella. Y por eso es que tienen 20 años supuestamente de cristiano, 20 años la presencia en su casa y siguen siendo los mismos. En 20 años no han cambiado, en 20 años la presencia de Dios no los ha bendecido, siguen siendo los mismos y siguen teniendo lo mismo que hace 20 años, porque la palabra de Dios es la que renueva, y como no hay palabra no hay renuevo, como no hay palabra no hay cambio. Pero hoy voy a decirte algo, sé de listo como David. Aleluya, el problema nunca fue del arca. No sé en qué manos habrás conocido la presencia de Dios, no sé en qué manos habrás conocido el arca, pero voy a decirte algo, conoce la presencia de Dios, conságrate a Él, conoce su palabra y conoce la parte de la presencia de Dios que mucha gente no conoce.
David dijo, ahora estoy viendo yo la parte de la presencia, que hacía muchos que no se veía. Estoy viendo la parte de la presencia de Dios que restaura, que bendice. Por eso está restaurando a Beledón, por eso está bendiciendo a Beledón. Aleluya. Dios quiere, aleluya, gente que sepa de su palabra, gente que conozca lo que Él dice de sí mismo, gente que se consagre, gente que se santifique, gente que lo trate bíblicamente. Y entonces a esas casas, entonces a esa gente, Dios lo bendecirá en muy poco tiempo. Por eso Beledón fue bendecido en 3 meses y por eso hubo esa trayectoria. Dios quiere que lo conozcas y Él te bendecirá. Amén. Ahora dice el rey David, oye, sacar la arca del pacto y traerla para mí. Ahora David se ha dado cuenta, no son las manos, no es la arca, son las manos. Te invito a que conozcas la parte de la presencia de Dios que a lo mejor tal vez no has conocido, porque no la hemos tratado conforme al manual que tenemos. Pero si conoces el manual, conocerás partes de Dios que aún no has experimentado. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Pues bueno, iglesia, este era el mensaje que tenía. Aleluya. Dios quiere que lo conozcamos. Dios quiere